El profesor Richard Gasperi es profesor de la Universidad Santa María, en la Escuela de Estudios Internacionales y de otras universidades nacionales. Por cierto, ustedes acaban de terminar unas jornadas que se han repetido año tras año, de donde van diplomáticos acreditados en Caracas y jóvenes que estudian diplomacia para entrenarlos en la negociación y en el comercio, ¿no? Sí, buenas tardes, excelentísimo embajador. Gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, en la Santa María ya hicimos el 6º modelo de representaciones diplomáticas comerciales que se le hace a los estudiantes del tercer semestre. Eso como una manera de que ellos vean cuál es el futuro campo de trabajo, tanto en el área diplomática como en el área del comercio internacional, ya que tratamos de trabajar esas dos vertientes, ver el mundo diplomático como tal, donde se invitan a embajadores, representantes diplomáticos. Tenemos una foto precisamente de algunos de los participantes, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, tuvimos presente a Suiza, esta vez Bélgica, el embajador de Bélgica estuvo con nosotros, nos acompañó, estuvo presente la delegación de Indonesia, hubo una entrevista con la embajadora de Indonesia, tuvimos presencia de Portugal, Radio Portuguesa nos estuvo apoyando, estuvo presente Polonia, la embajada de Polonia también nos dio su apoyo, es un modelo que poco a poco va agarrando auge. ¿Qué aprenden los estudiantes en estos modelos? Bueno, ellos tienen como actividad académica conocer el área económica, el área histórica, el área comercial, el área diplomática, por supuesto, y ahora están haciendo páginas web y blogs, donde se muestra a través de videos, a través de contenidos y distintas prácticas académicas, todo lo que tiene un país o todas las potencialidades de un Estado. ¿En qué difiere una presentación de un año a otro? Cada día se le va exigiendo un poco más a los estudiantes. Anteriormente no se hacía el blog o la página web. Hoy en día hacemos el blog, la página web. Ellos tienen que aprender a montar los recursos audiovisuales, hacer videos, editarlos, colocarlos dentro de esa página web y mostrarlo después a las personas. ¿Las embajadas acreditadas en Venezuela están abiertas al contacto de los estudiantes con los diplomáticos extranjeros? Sí, hasta el momento la recepción ha sido muy buena. Siempre la embajadora de la India, lo que es la India, Líbano, Cuba, Estados Unidos, diferentes embajadas siempre con apoyo. En este caso, Bélgica, el embajador de Bélgica que tiene un mes aquí en Venezuela, una vez supo del evento, vino el día del evento, le gustó bastante, él ve que es una práctica distinta, es algo donde el aprendizaje es totalmente en la práctica. Ahora, la Santa María es una de las 2 universidades que tiene una escuela de diplomacia, ¿no? Sí, en Venezuela. Sí, efectivamente. ¿Qué temas centrales se trabaja la escuela diplomática? Bueno, ahorita, por ejemplo, los muchachos trabajan con su proyecto de IMUN, lo que tiene que ver las delegaciones y la práctica de simulación. En los modelos de Naciones Unidas. En los modelos de Naciones Unidas. Están haciendo eso y por nuestra parte y en conjunto con IMUN trabajamos las representaciones diplomáticas para que vean cómo un jefe de misión tiene que ir al exterior, qué práctica tiene que hacer, o cómo un experto en historia y cultura puede mostrar las potencialidades de su país para hacer una penetración comercial en distintos mercados. Y en su caso, ¿cuáles son las materias que dicta en la universidad? Bueno, yo estoy dando geografía, doy administración pública, doy la parte de comercio internacional, me gusta mucho hablar sobre la globalización, la crisis financiera. ¿Los sistemas de integración en América Latina? Por supuesto, uno de los más importantes. De hecho, el 7º modelo tengo pensado en colocar, son bloques de integración, mecanismo ALBA, mecanismo Mercosur, mecanismo Unión Europea, trabajarlo por bloques y que la gente vaya viendo cómo a nivel comercial se van, las integraciones van favoreciendo a los pueblos. Esta semana vimos un nuevo proceso electoral en Colombia, una nueva presidencia a Santos. ¿Favorece eso la integración latinoamericana? Lo del presidente Santos me parece interesante dentro de su campaña porque él proyectó la paz en Colombia. La paz en Colombia también es la paz de América, de Latinoamérica. Santos va a propiciar parte de la integración, ya se reunió con nuestro presidente Nicolás Maduro, esos acercamientos. Pienso que Venezuela tiene una posición envidiable geográficamente, ya lo conocemos, tenemos hacia el este de Sudamérica y hacia el oeste bastantes relaciones comerciales con Brasil, con el proyecto Mercosur, con nuestra integración en Mercosur es importante tomarlo. Pienso que nosotros geopolíticamente tenemos que aprovechar la parte de Brasil y ahorita con el presidente Santos afinar las relaciones comerciales, hacer que ese polo de desarrollo, ese eje Cúcuta,
Ureña vuelva a reactivarse. Y el contrabando sigue siendo un problema fundamental, ¿no? Por eso el cierre de las fronteras también en determinados tiempos, ¿no? Bueno, creo que eso es algo histórico, doctor, ¿no? Lo del contrabando desde la época de la colonia, si nos ponemos a ver. Pero es algo que siempre queremos resolver con la ley. Claro, la ley está ahí, pero también hay que facilitar las relaciones, facilitar el comercio y tratar de mejorar y desarrollarlo un poco en cada país al máximo, ¿no? Desarrollarlo. Yo pienso que las potencialidades son las que hay que aprovechar en estos momentos. Y en momentos de crisis es cuando las potencialidades tienen que ir hacia adelante. O sea que mecanismos como la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur o ahora UNASUR y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe son plataformas para el desarrollo económico y social. Sí, sobre todo que Latinoamérica estamos en una búsqueda. Desde hace tiempo estamos en una búsqueda, como ya pasó por Europa, Estados Unidos, el Medio Oriente, y a veces vemos que hay prácticas de gobiernos de derecha, de izquierda, de distinta índole, pero estamos en una búsqueda importante y eso es que somos un subcontinente diverso y esa diversidad nos puede permitir propiciar una integración buena, así como la que hubo en Europa a partir del año 49. ¿Sigue siendo válido el modelo europeo de integración como paradigma para América Latina en estos procesos subregionales de integración? Yo siempre lo he creído desde el 49, desde lo que fue el plan Schuman, cuando se reunió Schuman, Monnet, Altamari de Gasperi, y hacia adelante, sí. Con Adenauer, y hacia adelante vieron un proceso de integración. Ellos en el 49 ya visualizaban que en el año 2000 hubiese una Europa integrada y con una moneda única. Y empezaron con 7 estados nada más, ¿no? En el 57 con la Comunidad Económica Europea. El Tratado de Roma. Hoy son 28 estados, ¿no? El tratado 29 con Croacia el año pasado, claro, que se integró. O sea que ha ido creciendo permanentemente el sistema de supranacionalidad en lo económico, pero también en lo político, y en lo cultural. Sí, y sobre todo que la Unión Europea en estos momentos que comercialmente tiene ciertos problemas. China es un contrapeso con la mano de obra, la India, ellos están buscando más integración hacia los países del este, los países que tienen mano de obra joven. Más adelante vamos a tocar también un tema que a usted le interesa y ha desarrollado, que es el tema de la discapacidad, que además, según la Banca Mundial, el 10% de cualquier ciudadano, cualquier estado, tiene discapacidad. Por lo tanto, vamos al corte, compromisos comerciales, y venimos con más de Brújula Internacional en esta conversación con el profesor de Gasperi de la Universidad de Santa María, de la Escuela de Estudios Internacionales. El presidente ruso Vladimir Putin anunció este lunes el envío de 280 camiones con 2.000 toneladas de insumo como parte de la ayuda humanitaria internacional, pese a los recelos del gobierno de Kiev. Este cargamento contiene, entre otras cosas, alimento para bebés, agua, cereales, medicinas, sacos para dormir y unos 69 generadores de electricidad de alta potencia. Un sacerdote ortodoxo ruso roció agua bendita sobre los vehículos antes de la partida. Agencias de noticias reseñan que la Cruz Roja Internacional sería el organismo encargado de coordinar la operación, pero voceros de esta entidad desmintieron que hubiera algún convenio con Rusia para prestar colaboración con esta operación humanitaria y solamente participarán si todas las partes involucradas están de acuerdo. Entre tanto, el presidente galo François Hollande manifestó su preocupación a su homólogo ruso por la misión unilateral en el este de Ucrania. Por su parte, el presidente Poroshenko enfatizó que toda misión humanitaria internacional debe excluir cualquier tipo de presencia militar y esta debe entrar en territorio ucraniano a través de los puestos fronterizos controlados por Kiev. Recordemos que esta región al este de Ucrania se encuentra controlada por separatistas prorrusos y que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 1.300 personas, según informe de las Naciones Unidas. Muy importante el señalamiento de la parte humanitaria, porque en cualquier guerra hay conflictos y hay pérdidas de vidas, daños a las personas y a los bienes. Precisamente la Cruz Roja Internacional tiene como los principios de neutralidad y además de no parcializarse. Por eso es peligroso cuando se utilizan signos de la Cruz Roja con fines políticos. Recuerden lo que pasó con el avión de la operación Jaque en Colombia, que se le puso el signo de la Cruz Roja y una protesta ante el gobierno de Uribe. Son símbolos que son neutros y por lo tanto no pueden ser utilizados. Pero conversando con el profesor Gasperi, él ha trabajado mucho el tema de la discapacidad en el mundo. Es un derecho humano nuevo que se le ha dado mucha importancia y una convención de Naciones Unidas sobre discapacidad.
Y en estas guerras, la de Ucrania o la de Palestina o cualquier otra, hay muchos seres humanos que van a ser discapacitados. ¿Cómo atenderlos? Bueno, en este caso, hablar de discapacidad y cuando es guerra, cuando es conflicto, a veces solo pensamos en la persona que tiene la discapacidad, que pierde una pierna o un brazo, y eso generalmente afecta a un entorno, afecta a la familia. La guerra, acordémonos que es un negocio que se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial en algunos sentidos, donde a veces algunas grandes transnacionales se nutren de ella, ¿no? Por así decirlo. Pero a su vez el efecto que genera esta a las personas viene siendo en el daño físico, en el daño moral, en el daño intelectual. A veces una bomba que cae y puede una persona perder una pierna, pero también está el daño psicológico, igualmente que el terrorismo, ¿no? Pudiésemos también... Pero en Venezuela también ahora se le da importancia a toda la temática de la discapacidad porque según el Banco Mundial y en muchos organismos, el 10% de la población tiene alguna discapacidad, algunas fuertes, y hay que atender a esos niños o a esos adultos, y la democracia o el Estado social de Derecho tienen que darles todos los apoyos. Sí, por supuesto, que el gobierno venezolano da total apoyo a las personas con discapacidad desde el año 2007. ¿Tiene un organismo nacional acá? Sí, tiene el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad y tiene la Fundación Dr. José Gregorio Hernández, ¿no? Ahora ustedes han firmado los convenios internacionales en materia de discapacidad. En estos momentos, por ejemplo, en el caso de la Fundación van a empezar a realizarlos. Pero Naciones Unidas se ha ocupado del tema, ya lo estableció como un derecho humano fundamental, ¿no? Sí, a partir del año 2007 se hizo el convenio, sí, efectivamente. ¿Qué programas hay a nivel mundial que conozca en materia de discapacidad? En materia, bueno, hay bastante, sobre todo las personas auditivas tienen programas para... De ayuda al sordo, hay programas también de ayuda, por ejemplo en Estados Unidos hay una fundación que trabaja con caballos para las personas con discapacidad, donde los niños autistas trabajan con estos caballos para... Jamás se dice que tal vez una persona es discapacitada en algo, pero tiene otras ventajas en otro, sí, y hay que dar la oportunidad para que desarrollen ese potencial. Bueno, el término correcto es personas con discapacidad, constitucionalmente... está en el artículo 81 de nuestra Carta Magna, ¿no? Y le decimos personas con discapacidad porque es una persona que adquirió algún tipo de discapacidad. Pero puede tener otras capacidades mayores que otra persona que no tenga discapacidad. Por supuesto, está el ejemplo de Víctor Pineda. Bueno, hay muchachos. A nivel mundial. Hay algunas figuras, inclusive han trabajado con el convenio internacional de Naciones Unidas, asesorando a gobiernos y a zonas donde no había preocupación, que aquí hay que reconocerlo, en el gobierno anterior del presidente Chávez hubo mucho interés, ¿no?, por el tema de la discapacidad, de emplearlos, de educarlos. Sí, no, y se han realizado estudios, se ha buscado la reinserción laboral, sí se ha hecho un gran trabajo, un trabajo admirable. Las personas con discapacidad, uno dice discapacidad física, intelectual, mental. A veces los discapacitados, a veces somos nosotros. No, y de hecho todos tenemos alguna discapacidad. Tú y yo tenemos una discapacidad visual y a lo mejor otra discapacidad. Cada ser humano tiene una discapacidad. Lo importante es que un Estado social y de derecho les dé toda la facultad para que esa persona se integre y se desarrolle. Se le ayude a trasladarse, las vías se condicionen, hay hospitales, atención educativa, laboral. Lo importante es la prevención. También. Lo más importante es que las políticas públicas, la prevención sea algo que la gente entienda que debe de respetar. Por ejemplo, a veces cuando uno ve los motorizados, que a veces se comen las luces y a veces uno se va para algunos centros clínicos y ve esos muchachos que tienen los tutores. Muchos discapacitados precisamente por problemas de... Entonces son cuestiones de que falta más programas de prevención y sobre todo de que la gente tiene que tener más cultura cívica y verse hacia adentro y decir que tiene que cuidarse. No, es un derecho humano fundamental. Veamos precisamente también en materia de derechos humanos cómo la Comisión Interamericana y otros organismos se preocupan de todos los derechos humanos porque son indivisibles, además son permanentes, eternos. Veamos esta nota. Son derechos humanos que son esenciales. Comentábamos precisamente que ustedes en la academia, en la Escuela de Estudios Internacionales, pues trabajan toda la temática de los derechos humanos y que van más allá de derechos políticos, económicos, sociales, incluso derechos de tercera generación, sí, como que son los ambientales y todo el derecho a la paz, ¿no? Sí, después de 1989, acuérdense que la globalización y todo lo que viene siendo las TIC hacen que las personas se vayan informando más y al estar informados las personas van abriéndose a un mundo donde ellos
van viendo cuáles son sus derechos. Sobre todo cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, en Medio Oriente. Cuando hablábamos de Medio Oriente, voy a retroceder un poco y vemos el mapa político de Medio Oriente, viendo la primavera árabe, viendo lo de los califatos, viendo lo de Palestina. En todo tiene que entrar los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos. Sí, porque inclusive en la guerra, no es que la guerra se pueda prohibir porque es imposible, pero hay que humanizar el conflicto y la guerra, ¿no? Sí. Y es el derecho internacional humanitario que existe. Sin duda. La Cruz Roja, la Media Luna, hay que respetarlo. Yo vuelvo a insistir, los programas de prevención a nivel mundial son importantes. Hace falta una cruzada a nivel mundial respecto a programas de prevención y donde se respeten los derechos humanos, tanto la discapacidad como a las mujeres, al niño, todo lo que viene siendo el maltrato. Incluye un cúmulo de ideas que se... Ahora, cuando ustedes están formando estos jóvenes para la diplomacia, desgraciadamente está poco profesionalizada la diplomacia venezolana en estos momentos, ¿no? O sea, no el concurso, la carrera no tiene un final definitivo. Ojalá que tenga una diplomacia como la brasileña o la europea, ¿no? Que son diplomáticos de carrera con conocimiento de causa y harían un mejor trabajo en todas partes. El profesionalismo es importante, la preparación, el conocimiento en áreas y en temáticas específicas en el campo de la diplomacia es necesario. La política exterior se debe manejar en una forma adecuada, que haga que dentro de nuestro realismo político generemos respuesta, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. La política exterior de Brasil es una de las mejores que existe en política exterior. Sus alumnos visitan las embajadas, tienen contacto con embajadores o con diplomáticos profesionales que están acreditados en Caracas. Todos ellos van a visitar las embajadas y hacen una entrevista. Las entrevistas pueden ser grabadas si las embajadas así lo permiten o pueden ser audios. Pero ellos tienen que grabar, hacen las preguntas son previamente diseñadas, todos tienen que ver con el desarrollo económico, respeto a los derechos humanos y la práctica que tienen el cuerpo diplomático aquí en Venezuela, cómo trabajan ellos dentro de la embajada. Bueno, veamos precisamente la nota sobre derechos humanos y la reunión que están realizándose, donde la diplomacia profesional está siempre presente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones en Ciudad de México. Allí, organizaciones defensoras de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala presentarán casos sobre violaciones a las garantías de esta población. La presidenta de la comisión, Tracy Robinson, dijo que durante esta semana tendrían también la oportunidad de participar directamente con las autoridades mexicanas, la sociedad civil, miembros de la academia y el público en general, lo que cree que les dará la oportunidad de tener una visión muy amplia de los avances logrados y los desafíos pendientes en la región mesoamericana. Por su parte, el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio, consideró que la región, que enfrenta una crisis por la masiva migración de niños no acompañados, tiene importantes retos. Asegura que para solventarlos es necesaria una responsabilidad compartida y soluciones concertadas entre las naciones de América Central y Estados Unidos. Y es que desde octubre más de 57.000 niños han cruzado ilegalmente a Estados Unidos sin compañía de adultos. Una cifra que duplica el número de menores detenidos en la frontera en todo el año 2012 y casi un 50% más que en 2013. Profesor Gasperi, esta parte de inmigrantes y derecho internacional, hay un problema en Europa, en Estados Unidos. Los países ricos muchas veces son insensibles a tanta demanda de protección de salud, de trabajo, aun cuando argumenta que también tiene que controlar su propio mundo laboral, ¿no? Bueno, el problema de la inmigración es que generalmente el que va para otro país trata de mejorar su calidad de vida, trata de ver cómo resolver, ya que en la patria donde nace tal vez no consigue respuesta a ello. Vemos el caso de los marroquíes que a veces no solamente llegan a Tánger, sino se van hasta España tratando de buscar una mejor calidad de vida, huyendo de algo que tal vez no le genera respuesta en esa calidad de vida. Igualmente cuando nos vamos a Centroamérica y vemos cómo hondureños, salvadoreños, mexicanos tratan de irse hacia Estados Unidos también. Barack Obama prometió muchísima protección a los inmigrantes. ¿Ha cumplido con su proyecto? No lo ha cumplido porque pienso que dentro del Congreso existen intereses importantes, son
más de 10 millones de personas, más de 10 millones de ilegales que les quieren dar la legalidad. Yo a veces lo veo desde el punto de vista de la mano de obra, que hay empresas que tienen una mano de obra barata porque son ilegales, donde se les está irrespetando sus derechos humanos, y al estar dentro de ese sistema ilegal le pagan lo que quieren. Si están dentro del sistema legal, tienen que pagarle, tienen que darle seguro social, plan dental, y eso elevaría los costos para unas cuantas empresas. Entonces a veces yo lo veo desde el punto de vista económico. Ahora, electoralmente la inmigración en Estados Unidos cuenta, sobre todo la latinoamericana, para elegir un presidente, ¿no? Sí cuenta, pero para que usted vea, doctor, que a veces el individualismo en Estados Unidos afecta bastante, y en las últimas elecciones, cuando ganó el presidente Barack Obama, que ganó con bastantes colegios electorales, la diferencia fue de 1 millón de votos, 2 millones de votos, sí, bien no recuerdo. Y eso indica que en Estados Unidos la mitad del país piensa en el individualismo, piensan primero en ellos, después en los demás. Es un problema a veces difícil para resolver, ¿no? Claro, bueno, muchísimas gracias al profesor Gaspri por estos comentarios como profesor de Derecho Internacional. Vamos a ir al corte, pero con esta nota precisamente que tiene que ver con los señalamientos que se le hace al presidente Barack Obama, que ofreció resolver aspectos humanitarios de la inmigración, sobre todo latina, y le critican que no ha logrado, y eso va a costar electoralmente al Partido Demócrata. Veamos. Me tocó inmigrar, si no me mataban. Yo no podía... Silvia Fuentes, de 23 años y nacida en Honduras, dice que tenía razones más que suficientes para abandonar su país en compañía de su hijo Eric, de 5 años. Yo recibía amenazas, tenía una semana para yo entregarme con las maras. Y si yo no me entregaba, me mataban a mi familia y me mataban. Y entonces yo mejor decidí venirme, y si yo vuelvo a llegar, me matan. La joven madre indocumentada, quien el pasado 26 de junio ingresó de manera ilegal a Estados Unidos a través de la frontera con México, lleva en su tobillo un dispositivo electrónico que le pusieron las autoridades tras una audiencia en una corte de inmigración en Nueva York. Ahora vive con el temor de la deportación. Que se solucione algo, porque yo no quiero regresar a mi país, tengo mucho temor. El temor es el mismo que padece Sagrario Méndez, quien hace 40 años inmigró a Estados Unidos. Poco a poco pudo traer a sus 3 hijos de Honduras, pero la esposa de uno de ellos y sus nietos no corrieron con la misma suerte. En diciembre del año pasado me mataron a mi nieto. Tenía 15 años. Pero en febrero de este año mataron a la otra hija de mi hijo. O sea que a mi hijo le quitaron su familia, y no es justo. Testimonios como estos los escucharon cerca de 120 inmigrantes y activistas que se reunieron en una iglesia de Brooklyn con la congresista demócrata Nidia Velázquez para mostrar el lado humano de la crisis por la que atraviesan los 62,000 niños que están huyendo de la violencia y la pobreza en Centroamérica y se encuentran ahora en Estados Unidos esperando que se les resuelva su situación migratoria. Mandar a estos niños para atrás es una sentencia de muerte.